16 horas en punto, saludos cordiales amigos, bienvenidos a las tardes con Noticias 7. Pues en este miércoles 18 de septiembre de 2024, como todos los días, tendremos las noticias más importantes del momento para que usted se encuentre bien informado al terminar su jornada. Iniciamos ya de inmediato, como siempre, con el pico y placa en la capital. Hoy no circulan, escuche bien, las placas terminadas en, póngale, 5 y 6. 5 y 6 no pueden circular el día de hoy en la capital desde este momento 4 de la tarde hasta las 20 horas 8 de la noche. También pues se mantendrá esta medida del pico y placa durante estos anunciados racionamientos de energía por mantenimiento. Y también pues tendremos los operativos estos preventivos de control de la velocidad. Tenga cuidado, por favor, circule con precaución, no exceso de velocidad, evítese inconvenientes, evítese problemas. Bueno, vamos allí, ¿no? Vamos con la información. Hay información muy importante que tenemos que contarles el día de hoy con respecto a estas decisiones que se están tomando por parte del gobierno nacional para enfrentar la emergencia eléctrica. Iniciamos, bienvenidas, bienvenidos. Energía Eléctrica Ecuador. Atención Ecuador, los cortes de energía en el Ecuador no serán de 8 horas, según indicó el ministro de Energía. Las diferentes empresas y unidades de negocio que proveen de electricidad a los cantones difundieron ya los cronogramas para este miércoles y jueves. Vamos a ver. Los racionamientos de energía de la próxima semana también se deben al mantenimiento del Sistema Nacional de Transmisión y redes de distribución de electricidad, según lo confirmó el ministro de Energía Antonio González en un enlace radial para pronunciarse sobre la suspensión del servicio eléctrico en el país. El periodo donde se van a hacer los trabajos, el periodo donde van a haber estas afectaciones es entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Pero esto no implicará que los cortes de luz duren esas 8 horas, agregó. Van a ser de 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependiendo en qué parte, en cuál distribuidora o en cuál línea de transmisión se van a hacer los trabajos. Eso es una aclaración. En el transcurso de este miércoles, las distintas empresas que proveen del servicio eléctrico a las provincias y cantones del país empezaron a difundir el cronograma de suspensión eléctrica de este miércoles y jueves. Por ejemplo, en Quito se establecieron 2 horarios, de 22 a 0 horas en sectores como Cotocollao, Granda Centeno o Chimbacalle, y de 0 horas a 5 de la mañana en Chilibulo, Tumbaco o Iñaquito. En Guayaquil se planificaron 4 horarios, de 10 de la noche a 0 horas del jueves, de 0 horas a 1 de la mañana, de 0 horas a 3 y de 3 de la mañana a 6. En Cuenca los cortes son de 2 horas, a excepción de zonas que estarán 4 sin el servicio, principalmente en el centro de la ciudad. En Manabí, Manta estará sin luz desde las 22 horas hasta la medianoche, mientras que Portoviejo y otros cantones como Chone, de 0 horas a 3 de la mañana. La Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, en su página web y en sus redes sociales, publicó el compilado de sus unidades de negocio con el cronograma en cada una de las provincias. Sin embargo, aún no está confirmado que estos horarios se repitan para la próxima semana. En el transcurso de estos días, cada empresa eléctrica local ratificará su cronograma. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Así es, hay que tomar con calma esta situación. Informe, se verifique en la empresa eléctrica de su localidad en las páginas web para conocer la información exacta. Y vamos con más. Atención, el gobierno nacional ha invertido en 9 meses de gestión 5 veces más en el sector eléctrico que en los últimos 7 años, señaló el ministro Arturo Félix Wong de Gobierno durante el enlace radial para explicar la situación energética del país. El funcionario explicó las cifras. Vamos a ver. El informe presentado por la Contraloría General del Estado el 9 de septiembre da cuenta de las falencias registradas en el manejo del sector eléctrico en los últimos 5 años, que inciden directamente en la crisis actual de energía. Por ejemplo, 6 centrales térmicas estaban fuera de servicio y 6 más no tenían mantenimiento. El país dejó de percibir 175 megavatios. Además, el informe de auditoría precisa que 14 proyectos hidroeléctricos, térmicos y de energías renovables no convencionales nunca se pusieron en marcha y hubo una subestimación en la capacidad de generación con 133 proyectos por 7.177 megavatios, pero en realidad solo se registraron 124 proyectos por 6.976 megas. Se destacó además lo realizado en solo 9 meses de gestión en cuanto a las inversiones en generación. Por ejemplo, el gobierno de Lenín Moreno, 166 megavatios al año. El gobierno de Rafael Correa, 301.4 megavatios al año. Alfredo Palacios, 171 megavatios al año.
el expresidente Lazo, 66.9 megavatios al año. Y el presidente Noboa en 9 meses, 410. Adicionalmente, se agilitan los procesos, por ejemplo, para la entrada en operación de la central Toachi-Pilatón en diciembre y ya no en abril 2025, con más de 200 megavatios, y se gestiona también con el sector privado el financiamiento para la central hidroeléctrica Cardenillo en Morona, Santiago, con una capacidad instalada de 596 megavatios. Ya tenemos una minería muy grande que quiere financiar Santiago. Eso nos ayudaría muchísimo. ¿Cuánto cuesta Santiago? ¿3.000 millones? Más o menos 3.000 aproximadamente, millones. ¿no? En paralelo, se gestionan también las interconexiones con Colombia y Perú para garantizar el abastecimiento de energía en el país. Rommel Garzón, Noticias 7. Continuamos. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEG, informó que ya se inició el proceso para alquilar una segunda barcaza de generación flotante que se prevé entregue 250 megavatios más de electricidad al Sistema Nacional Interconectado. Hasta el 19 de septiembre se recetarán las propuestas en el portal de Servicio de Contratación Pública CERCOP para que luego una comisión técnica califique y seleccione al mejor ofertante. Las autoridades habían anticipado que se prefiere una barcaza con anclaje propio para trasladarla hasta el puerto de Las Esclusas en Guayaquil, y está previsto que si el proceso culmina pronto, ya podría conectarse en noviembre, o sea, inmediatamente casi, ¿no? Así los 250 nuevos megavatios se sumarán a los 100 megavatios que ya genera la barcaza de Car Power Ship, operativa ya desde esta semana. Acciones concretas. Uso eficiente, ahorro y beneficios. Con atención, por favor, que para garantizar el desarrollo de las actividades educativas los días con cortes energéticos programados, el Ministerio de Educación dispuso que los planteles educativos públicos y privados modifiquen sus horarios en las jornadas vespertinas y nocturnas. Los detalles en la siguiente nota. Con los cronogramas listos para los cortes programados durante el mantenimiento del sistema energético, el Ministerio de Educación dispuso acciones para garantizar el desarrollo de las actividades educativas a escala nacional. Las clases iniciarán 1 hora después del horario habitual de ingreso establecido por cada institución educativa y se mantendrá en el horario de salida normal. Para el caso de la jornada vespertina, se mantiene el horario habitual de ingreso y salida. Y para el caso de la jornada nocturna, se deberá anticipar la salida de los estudiantes a partir de las 20 horas. La medida será aplicada desde este miércoles 18 de septiembre en las jornadas nocturnas. Por ejemplo, en la unidad Manuela Cañizares, los estudiantes que normalmente salen a las 10 de la noche en su jornada nocturna culminarán sus actividades a las 20 horas. Así precautelar su integridad en la noche, para que alcancen a llegar a sus hogares antes de las 10 de la noche. Mientras que el jueves 19, aquellos que ingresan en la jornada vespertina lo harán 1 hora más tarde de lo habitual. Porque hay rutas que son muy lejanas a la institución, entonces no podrían salir sin energía eléctrica. Estas medidas serán aplicadas en los días de cortes programados que, según el Ministerio de Energía, se darán por el momento este jueves 19 y entre el 23 y 26 de septiembre. Por otro lado, la red de salud pública, donde se incluyen las casas de salud del IES y del Ministerio de Salud Pública, a través de un comunicado dieron a conocer que las atenciones por emergencia se darán con normalidad, al igual que la atención en call center y las cirugías programadas. Manuela Bedón, Noticias 7. Vamos a analizar un contexto y escuche bien, la situación climática de la falta de lluvias y múltiples incendios forestales que enfrenta el Ecuador es un fenómeno regional y hasta mundial, con los efectos del cambio climático, dicen los expertos. Por ello se pide a las autoridades mundiales, regionales y locales impulsar acciones para estar preparados ante estas condiciones adversas que aparentemente se van a acentuar en los próximos años. Veamos la situación. Estas imágenes del río Amazonas y en los volúmenes habituales de agua dan cuenta de la magnitud del problema. El cambio climático sigue avanzando a pasos agigantados. Según los datos de organismos internacionales, el 40% de la población mundial tiene dificultades para acceder al agua, es decir, unos 55 millones de personas, con 700 millones de desplazados por sequía. En América del Sur, en la cuenca amazónica, se juntan problemas con los incendios y la deforestación. En la cuenca amazónica, que es supuestamente el pulmón del mundo, ya hay
efectos y ya estamos viendo este tipo de problemas y de sequías que además se ven exacerbados por los incendios producidos por la deforestación, incendios producidos por temas ilegales de deforestación ilegal, de narcotráfico y de minería ilegal. A ello se suma que la temperatura global ha aumentado alrededor de 1.5 grados Celsius, exacerbando los efectos del cambio climático, con sequías por un lado e inundaciones con afectaciones al sector agropecuario, comercial, residencial y en las economías en general. Es afectación en el agro, afectación en la producción, en el sector eléctrico, porque además tenemos una alta dependencia, el 70-80% de generación de energía en el país estaba basado en agua, en hidroeléctricas. La situación es crítica y requiere una acción urgente a nivel global, regional y nacional para mitigar los efectos del cambio climático y proteger a las futuras generaciones. Cada gobierno local, provincial, municipal, tenga dentro de sus planes de adaptación a estos riesgos climáticos para tener soluciones. Al final, el cuidado ambiental pasa por una responsabilidad de todos los sectores. Rommel Garzón, Noticias 7. Así es, hay que estar preparados para estos efectos adversos del cambio climático. Y bueno, vamos al país nuevamente. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, prevé lluvias esporádicas en los próximos días, principalmente en la región amazónica. Al menos 13 cantones del país enfrentan problemas de sequía y según el INAMI, septiembre de 2024 es el mes más seco, de los últimos 44 años. Veamos. Ecuador atraviesa la peor sequía en los últimos 61 años y para el ministro de Gobierno se trata de una crisis de agua que tiene consecuencias en el sector energético, pues el 70% del abastecimiento nacional depende de hidroeléctricas. Y para muestra un botón, así está el río Tomebamba en la provincia de La Suay, totalmente seco. Incluso el alcalde de Cuenca caminó donde debería estar el afluente, pero hoy solo hay piedras. En la provincia de La Suay también está el embalse de Mazar, uno de los más importantes del país, que también tiene bajos niveles. Está en una situación crítica, es correcto. Tuvimos 10 días que no llovió ni una gota. ¿Cuántos metros estamos de...? 2121. Esta mañana, 2121 y piquillo. Sin embargo, sí han habido ciertas lluvias. A veces llueve, a veces no llueve. Si llueve mucho, no tenemos este problema. Pero si no llueve, tenemos el problema. Pero el problema no solo está en Azuay, así lo señala la ministra de Agua y Ambiente, Inés Manzano. Tenemos 13 ciudades por el momento con identificación de la criticidad del agua. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, hace 60 días no llueve en la costa y similar panorama tiene el resto del país. Este mes de septiembre es uno de los meses más secos de los últimos 44 años. Prácticamente la cantidad de precipitación que tenemos durante este mes ha sido bastante limitada. Estamos entre los niveles más bajos históricos de precipitación desde que existan registros. Pero la gran pregunta es, ¿cuándo lloverá? Posiblemente este fin de semana, sobre todo a partir del día domingo, podamos tener una jornada de lluvias incidiendo primeramente a la región amazónica. De manera inicial, estos eventos podrían empezar siendo esporádicos. Sin embargo, durante los primeros días de octubre ya las lluvias podrían tener una mayor intensidad acá en varios sectores de la sierra. Una de las estrategias del gobierno es un bombardeo de nubes para estimular las lluvias, procedimiento que se realiza en otros países de la región. Lo que hace este proceso es inyectar sustancias, el cloruro de plata, dispararlas hacia las nubes y esto origina que exista un proceso más rápido de condensación. Si todo evoluciona como nosotros lo hemos analizado, es probable que ya desde el fin de semana y la próxima semana tengamos una mayor cantidad de nubes presentes en el sector. Esperemos entonces que las lluvias vengan lo más pronto posible. Sin embargo, al cierre de esta edición, el INAMI recomienda protegerse del sol por su alta radiación ultravioleta. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, como vemos, la situación es bastante crítica y compleja, así es que todos a unirnos para enfrentar esta crisis energética en el país. Al volver, una pausa, vamos a volver, pero regresamos con la inauguración de un nuevo centro de estudios en lo que fue la UNASUR en la mitad del mundo. Ya venimos, no se vaya. Gracias por estar en nuestra sintonía. Más noticias. Atención, en Quito se inauguró el Centro Múltiple de Institutos Mitad del Mundo.
en la edificación en la que funcionó la sede de la UNASUR. El presidente de la República, Daniel Noboa, participó en el evento destacando que uno de sus proyectos es la generación de oportunidades para los jóvenes del país. Así debe ser. Sofía Vintimilla está en el lugar ya para contarnos más detalles. Buenas tardes, Sofía, te escuchamos. Hola Romel, amigos, que tengan una gran tarde. Precisamente estamos en uno de los espacios de lo que antes era la UNASUR y estamos con el secretario del CENESID, César Vázquez, para que él de primera mano nos cuente esta gran iniciativa de este centro múltiple de institutos que ahora se llama Mitad del Mundo y va a acoger a más de 800 estudiantes. Señor secretario, por favor, amplíenos la información. Así es, qué gusto saludarles a todos a través de este medio de comunicación. Es importante lo que acaba de mencionar, este centro múltiple de institutos en la mitad del mundo va a acoger a 840 estudiantes, generando no solamente el tema académico, como lo mencioné hace un momento en el evento, sino también generando el tema de empleabilidad, haciendo movimiento y generando cultura y arte también a este espacio. Incluso los fines de semana ustedes buscan a través de la educación y la cultura reactivar a toda esta zona del noroccidente de la capital con sus docentes, con sus estudiantes. Así es, nosotros lo que vamos a hacer aquí los fines de semana es operar un centro de capacitación, un centro en los cuales también el Conservatorio de Música va a estar presente, el tema de guías de turismo también va a estar presente, vamos a hacer ferias en donde los jóvenes van a exponer sus productos que desarrollan en los institutos públicos y vamos, como digo, a generar ese movimiento que necesita este sector de la provincia. Una de las cosas más interesantes que hemos visto con el recorrido que usted muy amable nos dio es un centro de desarrollo infantil para los niños más pequeños, menores a 5 años, no solamente de los estudiantes, sino también de los docentes que acudan y así ellos, los niños, estén seguros y los padres puedan estudiar. Sí, totalmente, es parte de las actividades que se van a desarrollar en el CMI de aquí de la mitad del mundo. Educación inicial es componente de nuestra oferta académica y justamente el espacio que vimos es donde se van a desarrollar este tipo de actividades. Al mismo tiempo que se está complementando la educación técnica de los institutos en esa carrera, también estamos aportando con el bienestar y el cuidado de los pequeños que van a estar aquí también. ¿El 100% de la oferta académica estará disponible desde el mes? Desde este mes, desde el mes de octubre ya se arrancan con las clases de aquí en este espacio, pero desde el día de hoy está ya operando en el tema académico, el centro de idiomas está ya operando, está operando la parte administrativa con los docentes y las autoridades que están preparando las mallas académicas y curriculares, como digo, para ya en octubre recibir aquí a los estudiantes. Perfecto, ¿y este espacio va a ser destinado para? Este espacio, como ustedes pueden ver, es un espacio grande, aquí va a ser desarrollado un centro de capacitación en donde se va a poder impartir cursos por parte de los institutos hacia la comunidad. Asimismo va a ser utilizado pues para las convenciones, para los simposios de investigación que tenemos a través de los institutos públicos y de las universidades públicas. Este va a ser un espacio para todas y para todos quienes así lo quieran usar. Muchas gracias por su tiempo. Ahí ven entonces imágenes de estas buenas noticias. A partir del día de hoy ya entra en funcionamiento este centro que va a agrupar a varios institutos públicos de nuestro país con el objetivo de dar educación a más de 800 estudiantes. Ustedes regresan con más. Nosotros, por supuesto, estaremos ampliando la información en nuestras próximas emisiones. Un abrazo, que tengan una gran tarde. Muchas gracias, Sofía. Importante información, pero vamos con más noticias en el combate al terrorismo y a la inseguridad. Vamos. Guerra contra el terrorismo. Atención, asambleístas de diferentes bancadas exponen su criterio respecto al mecanismo de cooperación que debería aplicarse si se concreta el establecimiento de una base militar extranjera en nuestro territorio para luchar contra el narcotráfico y demás delitos transnacionales. Vamos a ver. En el Parlamento tienen claro, si se llega a concretar, que la ayuda foránea para el combate al narcotráfico y delitos conexos mediante la instalación de una base militar extranjera en nuestro país debe tener sus limitantes. Vicente Tallano, legislador socialcristiano, apunta que la ayuda debe entenderse como un complemento con lo que carece Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ya sea en insumos, armas, tecnología o intercambio de información.
y toda colaboración es bienvenida, sobre todo de países que tienen experiencia en combatir este flagelo. Y definitivamente necesitamos cooperación logística para poder estar un paso adelante, para poder tener un verdadero control no solo de aguas, sino también de nuestras fronteras. Y creo que todo aquello va a ser bienvenido, claro está, siempre respetando la soberanía y respetando la competencia tanto de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En la misma línea va el parlamentario por Avanza, Pedro Velasco. Ayuda, sí. Abusos de militares extranjeros de ninguna manera, sentenció. En las condiciones que se dieron hace aproximadamente 15 años, cuando fueron expulsados, ellos hacían un control muy serio, con tecnología muy moderna, especialmente en la cuenca del Pacífico por donde circulaba la droga. Si es que esas condiciones se dan y hoy tenemos mejor tecnología, hay que aprovechar, así es que nosotros no podemos decir no. Según la normativa parlamentaria, si la Corte Constitucional determina que la vía para cambiar el artículo 5 de la Constitución es una reforma parcial, la Asamblea deberá aprobar la propuesta del Ejecutivo con 70 votos y esperar 90 días entre el primero y segundo debate de la iniciativa. En cambio, si el organismo constitucional señala que la vía es la enmienda, se necesitará de la Asamblea 92 votos y entre el primero y segundo debate deberá transcurrir un año. Javier Ceballos, Noticias 7. Vamos a hacer una nueva pausa al regresar todas las novedades del mundo en las noticias internacionales. Ya venimos. Continuamos en las tardes con Noticias 7. Esta información salió hace pocas horas. El exministro de Comunicación y de Turismo en el gobierno de Rafael Correa, Fernando Alvarado, fue condenado a 5 años de cárcel por el delito de peculado en el caso SECOM. La audiencia de apelación a la sentencia de primera instancia se realizó este miércoles en la Corte Nacional de Justicia, donde el tribunal lo declaró culpable de mal utilizar fondos públicos cuando en 2014 firmó un contrato desde la Secretaría de Comunicación por casi $200,000 por un trabajo que lo habría hecho un propio funcionario de esa cartera de Estado. Otras 3 personas fueron también sentenciadas, pero con penas menores. Alvarado al momento se encuentra prófugo de la justicia desde el 2018. Atención, y este miércoles se registró una nueva explosión de dispositivos de comunicación en el Líbano. 300 personas resultaron heridas por los ataques. Los detalles con Emilia Reynoso desde la redacción internacional. Buenas tardes, te escuchamos. Hola Rommel, amigos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la redacción internacional de Noticias 7. Les contamos que en el Líbano varios instrumentos de comunicación volvieron a explotar este miércoles en zonas importantes de la capital controladas por el grupo de Hezbollah. Fuentes de seguridad señalaron que los walkie-talkies usados por miembros de Hezbollah estallaron en el sur de Beirut, la capital libanesa, además de puntos del sur y el este del país. Algunos de los aparatos de comunicación detonaron dentro de automóviles y otros eran transportados por milicianos de Hezbollah que se movilizaban en motocicletas. Este nuevo hecho ocurre un día después de que un ataque simultáneo a localizadores se cobrara la vida de 12 personas y dejara cerca de 2.000 más heridos. El grupo Hezbollah acusa al ejército israelí de los ataques. Y en este mismo tema, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajó este miércoles al Cairo, donde se reunirá con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, con el objetivo de impulsar las negociaciones entre los dos mediadores para lograr un acuerdo de alto al fuego en Gaza. En este nuevo viaje del diplomático estadounidense, en el que no está previsto que visite Israel, el Departamento de Estados Unidos indicó que el gobierno de Joe Biden redoblará los esfuerzos para alcanzar un acuerdo antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Además, temen que cada día sin un pacto aumente el riesgo de escalada regional del conflicto. La visita del norteamericano se produce un día después de un masivo ataque cibernético simultáneo atribuido a Israel que tuvo como objetivo los buscapersonas que llevan los miembros del grupo Hezbollah, lo que provocó la muerte de al menos 12 personas. Y nos trasladamos a nuestro continente. El presidente colombiano Gustavo Petro anunció el cierre de los diálogos de paz con la guerrilla de ese país.
El ataque con artefactos explosivos improvisados contra una base militar en el poblado de Puerto Jordán, en el departamento de Arauca, que los organismos de defensa atribuyen al ELN, ocurre en medio de una escalada de embates de la guerrilla contra objetivos militares desde inicios de agosto, cuando decidieron no retomar el cese al fuego con las fuerzas militares. La tregua, que regía desde 2023, era parte de una serie de acuerdos alcanzados durante los diálogos de paz que el gobierno lleva a cabo con la guerrilla desde finales de 2022. Y bien, amigos, eso es todo lo que nosotros tenemos que contarles el día de hoy desde la redacción internacional de Noticias 7. Rommel, volvemos al estudio contigo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Emira. Buenas tardes, y con esto vamos a terminar. Queremos insistir en este llamado a la unidad, a la comprensión, y a la cooperación. Recuerde que un uso eficiente de la energía significa ya ahorro, así es que todos a colaborar. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos sintonizado. Más noticias hoy, 19 horas en punto, a la edición estelar de Noticias 7. Síganos en el Telégrafo y en Pública FM. Buenas tardes, felicidades de Ecuador.